Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase de esta semana. Vamos a iniciar tercer cómputo y también unidad 6, ¿verdad? La unidad 6 hablamos de lo que es probabilidades. Vamos a ver conceptos de probabilidad, ¿verdad? Y todo eso. Antes de comenzar con la clase, quiero proyectarles el primer documento que les aparece ahí en esta semana, que es el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades que les aparece acá es sobre las actividades de este cómputo, el tercer cómputo, ¿verdad? Debido a la situación de emergencia que tenemos que trabajar con estas, de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de manera virtual, por lo tanto decidí ponerles ahí lo que son las actividades que vamos a hacer cada semana y para que ustedes sepan qué actividad es evaluada y qué actividad no lo es, ¿verdad? Si no es evaluada, pues no es un requisito, ¿verdad? Hacerla, es voluntario, por eso les puse ahí la primera actividad que es correspondiente a esta semana. Tenemos el foro académico de participación voluntaria. Ese foro, ¿verdad? Es donde se pregunta qué es probabilidad, lo que ustedes entienden de probabilidad y que mencionan algún ejemplo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso. Pero esa actividad no es evaluada, es solamente una evaluación formativa, ¿verdad? Si ustedes quieren participar pueden hacerlo, si están demasiado saturados con otras actividades, pues igual no es necesario, ¿verdad? No es una actividad evaluada, pero sí, si ustedes quieren participar, pues los invito a que lo hagan, ¿verdad? Y así enriquecemos pues este foro. La siguiente semana que vamos a ver distribución de probabilidad, ahí sí vamos a trabajar con una guía de ejercicios de probabilidades y eso corresponde al laboratorio número 1. Eso vale el 30%. La semana del 18 al 24 de mayo vamos a ver diseños y distribuciones muestrales y les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen sobre diseños y distribuciones muestrales. Esa actividad tampoco es evaluada. Del 25 al 31 tenemos la otra actividad que es el segundo laboratorio y el contenido es distribución normal, ¿verdad? Vamos a hacer una guía de ejercicios sobre distribución normal y eso corresponde al 30%. Ahora del 1 al 7 de junio son el contenido que vamos a ver, que sería la última semana de clases. Vamos a ver pruebas de hipótesis y foros académicos de participación voluntaria también, no es evaluada. Y del 8 al 14, pues la semana de parciales. Vamos a hacer un cuestionario individual, como hicimos con el cómputo 2, que corresponde al 40%. Ahí tienen el 100% de su cómputo 3. Hablando de porcentajes, también les presentaba lo que son sus notas, ¿verdad? De sus notas anteriores. Espero que lo hayan verificado ahí. Están sus notas en la unidad, en los anuncios. Van a la pestaña anuncios y ahí está, ¿verdad? El anuncio de que revisen por favor sus notas. Y está lo que son las notas. Entonces ahí les aparecen sus notas. Todos creo que tienen ahí las notas y todos tienen nota, ¿verdad? Entonces no hay ninguno que no haya entregado alguna actividad, alguna tarea o algo. Todos tienen sus notas ahí. Ahora verifiquen que esa nota coincida
con la que tienen en el sistema, porque eso también ya está dentro del sistema, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. Vamos a iniciar entonces ahora sí con probabilidades. Primero tenemos la definición de probabilidad, ¿verdad? Pues este concepto es bastante conocido, ¿verdad? Bastante escuchado. Por ejemplo, se escuchan preguntas como ¿cuál es la probabilidad de que se me saque la lotería? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy llueva, ¿verdad? Para llevar o no llevar un paraguas. ¿Existe alguna probabilidad de que recupere el tercer cómputo? ¿Verdad? Entonces, ¿hay alguna probabilidad, una posibilidad? Entonces, eh, estas son preguntas en lenguaje coloquial, ¿verdad? Preguntas que en esta unidad lo vamos a entender más claramente, ¿verdad? El conocimiento de la probabilidad, dice, es de suma importancia pues en todo estudio científico y no es de menos para estadística, ¿verdad? Es muy importante. La probabilidad proporciona las reglas para el estudio de experimentos aleatorios o que tienen que ver con el azar, ¿verdad? Antes de darles el concepto formal de probabilidad, quisiera que alguien de ustedes me diga qué entiende por probabilidad. Puede escribir o puede habilitar su audio y me dice qué entiende por probabilidad. Es como, digamos, un cálculo, como le digo, como un cálculo que se debe, digamos, que usted supone que va a pasar o que va a obtener, digamos, un resultado. Ajá, muy bien, Emilio. Entonces, la probabilidad es como algo de lo que uno piensa que va a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo favorito gane el torneo? ¿Cuál es la probabilidad de que pase una asignatura, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho, no tanto depende, ¿verdad? Si es un partido de fútbol, depende de lo que es el azar, ¿verdad? Porque puede ser que por mala suerte le hicieron un autogol o que llegaron a los penaltis y el portero no pudo agarrar las tiradas que le hicieron, ¿verdad? Entonces, eso es de acuerdo a algo que no tenemos control de ello, ¿verdad? Es algo aleatorio. Gracias por la participación. Bueno, la probabilidad en una manera como formal dice que existe entre varias posibilidades de que un hecho o condición se produzca y permite medir la factibilidad de un evento. Por eso Emilio decía que es un cálculo, ¿verdad? Obviamente tenemos que calcular de acuerdo a los resultados que se han obtenido, ¿verdad? La probabilidad se calcula los números de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Cuando es imposible de que un evento ocurra, entonces probabilidad es cero. Cuando decimos que esto es la probabilidad que es imposible de que ocurra, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es imposible de que ocurra? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que usted se gane la lotería? Dado que usted nunca ha comprado un billete de lotería. O sea, su probabilidad es cero porque no está jugando a la lotería. En cambio, si usted compra, digamos, un billete, ahí ya tiene una posibilidad, ¿verdad? Aunque sea mínima.
se divide el total de billetes que usted compró entre el número total de billetes que van a sortearse y ahí usted tiene cuál es su probabilidad de ganar la lotería. Entonces, la probabilidad depende de los resultados posibles, ¿verdad? Por eso se dice que cuando un evento es imposible, su probabilidad es 0. Y si se está totalmente seguro de que eso va a pasar, entonces su probabilidad es 1. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Bueno, ahí dice, por ejemplo, en un estudio se hace una encuesta a 800 estudiantes de la universidad sobre el grado de satisfacción con la carrera y el grado de satisfacción con el progreso. Entonces, el total de estudiantes son, quisiera que tuvieran ahí a la mano una calculadora para que puedan ver. A ver quién me está moviendo las diapositivas. Vale, lo vamos a hacer desde aquí. Vaya, dice, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, verdad? Podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante se sienta satisfecho con la carrera? ¿Cuál es la probabilidad? Sin importar si se siente o no satisfecho con el progreso que ha tenido. Entonces, el total de estudiantes que se sienten satisfechos con la carrera son el total de los que han dicho sí, ¿verdad? Los que están en esta fila. En total son 712. Ahora les decía que tuvieran la calculadora ahí a la mano para ayudarme a hacer esas probabilidades. Si tenemos ahí que el total de los que sí están satisfechos con la carrera son 712. Esos serían los casos favorables. Y los casos posibles son a todos los encuestados, en este caso 800. Entonces, la probabilidad de que un estudiante se sienta satisfecho con la carrera es de 0.89. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante se sienta satisfecho con el progreso que ha tenido en la carrera, sin importar cuál ha sido su si se siente o no satisfecho con su carrera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en total 380. Entonces, probabilidad, le vamos a escribir aquí, probabilidad de sentir satisfecho con su progreso. Recuerden que la probabilidad es el total de casos favorables entre el total de casos posibles. Lo podemos representar con P de A. A es un evento que es el que se siente satisfecho con la carrera. Y esto es igual a el total, que son 380, divididos entre el total de casos posibles, que en esta ocasión son 80. Si dividimos 380 entre 800, nos da un total de 0.475. Entonces, esa es la probabilidad de sentirse satisfecho con su progreso. Ahora, si nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de estar satisfecho con la carrera pero no con el progreso en ella?
Por ejemplo, ustedes se sienten satisfechos de haber escogido la carrera que están estudiando, pero no se sienten satisfechos con el progreso que han tenido en ella porque tal vez no es lo que esperaban, ¿verdad? Han dejado materias o no han podido llevar todas las materias que el plan exige, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿se sienten satisfechos con la carrera? Sí, pero no se sienten satisfechos con el progreso. ¿Cuál es la probabilidad? Le vamos a llamar a este evento B. Vamos a dividir siempre casos favorables entre casos posibles. ¿Cuáles serían los casos favorables? A ver, ayúdenme ahí, escríbanmelo en el chat. ¿Cuál es el total de casos favorables? ¿Cuál es el total de estudiantes que se sienten satisfechos con la carrera, pero no se sienten satisfechos con el progreso? Ese dato, que no sabemos cuál es, lo vamos a dividir siempre entre 800 porque es en los casos posibles. Los casos posibles es el total de estudiantes que encuestamos. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene la idea de cuál sería ese número? Yo no, y el chat no se puede escribir, no sé por qué, dice que solo pueden chatear los miembros del equipo. Pide al propietario del equipo que lo convierta en miembro, dice. Así que no se puede escribir. Qué raro. Está raro porque siempre han podido escribir y después me quitaron en la presentación que estaba poniendo, pero sí están viendo el cuadro que yo les estoy mostrando donde aparece el ejemplo, donde están el total estudiante. Sí, eso se parece. Ah, vaya. Entonces, ahí se observan, como dice, qué probabilidad de que esté satisfecho con la carrera. Entonces, buscamos aquí en el listado de satisfechos con la carrera. En uno dice sí, el otro no, ¿verdad? Entonces, vamos en la fila que dice sí. Luego nos pregunta que dice que no se siente satisfecho con el progreso. Entonces, buscamos en los satisfechos con el progreso también está sí y no. Entonces, aquí buscamos en las columnas. Ahora, los que se sienten satisfechos con la carrera son 362 y 350. En total, 712. Pero los que no se sienten satisfechos con el progreso son 350. Entonces, en la unión de esos, voy a tratar de hacerlo acá. Vaya, tenemos aquí, ¿verdad? Si se sienten satisfechos con la carrera, todos estos. Ya. No se sienten satisfechos con el progreso, estos. Entonces, los que se sienten satisfechos con la carrera, pero no con el progreso, son la unión de esas dos, ¿verdad? Que en este caso serían los 350. Entonces, vamos a dividir 350 entre 800. 350 entre 800. Esto es igual a 0.4375. O podemos dejarlo en aproximadamente 0.44, ¿verdad? Ahí dependiendo con los decimales que ustedes quieran dejarlo. Ahora, si se fijan, cualquier probabilidad, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de sentirse satisfecho con, no se sienten satisfechos ni con la carrera ni con el progreso? No se sienten satisfechos con ninguno de los dos. Vamos a borrar esto. No se sienten satisfechos con la carrera, aquí está, ¿verdad? Vamos a
Vamos a ponerle, no se siente satisfecho con la carrera. ¿Cuáles no se sienten satisfechos con la carrera? Estos dos. No se siente satisfecho con el progreso. Entonces la unión de esos sería este y este, ¿verdad? Ahí donde se unen, en este caso serían 70. Entonces dividimos 70 entre 800. Entonces la probabilidad de estar inconforme con ambas cosas es igual a 0.0875 o 0.09. Ahora, si se fijan, cada respuesta tiene valores de menores que 1, ¿verdad? Y mayores que 0, porque 0.47, 0.44, 0.09, 0. Entonces, esa es una de las características de las probabilidades. Ahí hay unos ejercicios también para que puedan practicarlo, ¿verdad? Dice cuál se sortea un viaje, dice a Roma. Hay 120 mejores clientes de una agencia de automóviles, de ellos 65 son mujeres y 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Entonces por eso hasta esta tabla no está completa porque solamente están las mujeres que están casadas, que son 45, el total de casados, que son 80, y dice que el total de mujeres son 65 y el total de todos 120. Entonces habría que calcular esos otros datos, ¿verdad? Pero esos datos podrían calcularse haciendo uso de los que ya tenemos, vaya. Por ejemplo, tenemos ahí, si ya tenemos 45 mujeres casadas de los 80 que son casados, ¿cuántos hombres faltarían? Serían 5 para 50 y 30 más, ¿verdad? Entonces faltarían 35 hombres. Ahora, la otra dice aquí hay 45 y son 65 en total. Entonces quiere decir que hay 60, 50, 40, 50, 60. Faltan 20, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí hay 20 mujeres solteras. La suma de estos dos serían 120 menos 80, serían 40. Entonces quiere decir que el total tiene que ser 40. Y si ya tenemos 20 mujeres, ¿cuántos hombres solteros faltan? Pues faltan otros 20. Al sumarlos, suman 55. Y 55 más 65 son 120. Ahora la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? Bien, un hombre soltero, ¿cuál sería el dato que necesitamos? Un hombre soltero serían estos 20, ¿verdad? Porque son hombres y están solteros. Pero como es la probabilidad que necesitamos, vamos a dividir esos 20 entre 120, que es el total de personas. La probabilidad es de 0.17. Si del afortunado se sabe que es casado, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? O sea, la probabilidad de que sea una mujer casada. Entonces vamos a tomar este dato, 45, dividido siempre entre el total de los encuestados, que fueron 120. Esto es 0.375, ¿verdad? O 0.38 si aproximamos. Entonces hay fenómenos en probabilidad, hay fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas. Un fenómeno aleatorio del que no se sabe qué es lo que va a ocurrir están relacionados con el azar o la probabilidad. Esos son cuando no se sabe, ¿verdad?, qué va a ocurrir, porque están de acuerdo al azar o la probabilidad, como les decía, ¿verdad?, que es probable que eso pase. El fenómeno determinista es en el que de antemano ya se sabe cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Cuando ya se tiene conocimiento de cuál va a ser el resultado.
Por ejemplo, un fenómeno aleatorio podría ser el lanzamiento de un dado, ¿verdad? Lanzamos un dado y no sabemos cuál va a ser al final, cuál va a ser el número que va a caer, ¿verdad? Puede ser 6, puede ser 2. En cambio, si el dado ya está cargado de un lado y la persona ya sabe que va a caer 6, entonces eso ya es un fenómeno determinista. Experimento aleatorio. Una acción que se relaciona con el propósito de analizarla. Dice, tiene como fin último determinar la probabilidad de uno o varios de los resultados. Se considera como aleatorio si sus resultados no son constantes, ¿verdad? Si al lanzar, por ejemplo, el dado, primero da 2, después cae 4, después cae 6, después cae 1, después cae 2, después cae 3, después entonces no es el mismo resultado siempre, entonces se conoce como, se considera pues aleatorio. Bien, y ahí están algunos ejemplos de fenómenos aleatorios, tirar dardos en un blanco determinado porque no sabemos dónde va a caer el dardo, ¿verdad? Puede caer en el centro, puede caer a la orilla o incluso puede no caer dentro del blanco. Lanzar un par de dados, obtener una carta de una baraja, ya que hay 52, ¿verdad? En la baraja española. Lanzar una moneda. Al lanzar una moneda también estamos haciendo un evento probabilístico porque puede ser aleatorio, pues, ¿no? Puede ser que caiga cara o puede ser que caiga cruz, ¿verdad? O águila en el caso de las monedas de dólar. Otros ejemplos de eventos puede ser que al nacer un bebé este sea niña o puede ser que sea niño, ¿verdad? Entonces, si ahora con los ultrasonidos y toda la tecnología que hay, pues se puede saber de antemano, ¿verdad? Pero si no se hace uso de esa tecnología, pues es un evento al azar, porque al final no se sabe si el bebé va a ser niño o niña, ¿verdad? Que una persona de 20 años sobreviva 15 años más, son eventos también que no sabemos si eso es verdad o no, ¿verdad? No sabemos cuánto más va a durar. Que la presión arterial de un adulto se incremente ante un disgusto, igual es otro ejemplo de evento, ¿verdad? Para poder calcular lo que es probabilidad. Entonces, si tomamos una moneda, la lanzamos 20 veces y anotamos cada resultado, dice cuál es la fracción de cara y cuál es la fracción de número, o sea, cuál es la probabilidad de cara y cuál es la probabilidad de número. Entonces se lanza, digamos, la lanzamos 20 veces y de las 20 veces 7 cayó cara. Entonces vamos a dividir 7 entre 20 y esta va a ser la fracción, ¿verdad? 7 entre 20, 0.35. Quiere decir que el otro 0.65 es la fracción de que caiga el número. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Por ejemplo, el espacio muestral del lanzamiento de una moneda es cara o número. Solo hay esas dos opciones, no hay más, ¿verdad? No podemos decir que el espacio muestral de lanzar una moneda es 1 o es 10, porque la moneda no tiene esas cantidades, ¿verdad? Sino sería cara o número, o cruz, o águila, ¿verdad? Una de esas, pero solo serían dos opciones. En el caso de los dados, el espacio muestral sería los números que tienen los dados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es todo el espacio muestral, ¿verdad? El que tenemos ahí de los dados, ¿verdad? El espacio muestral estaría formado por los números del 1 al 6. Ahí está otro ejercicio para practicar. Los eventos aleatorios son un conjunto que pueden contener un solo elemento o una infinidad de elementos y también contener ningún elemento, ¿verdad? Puede ser que no haya un elemento, ¿verdad? El evento seguro es aquel que siempre se verifica después del experimento aleatorio. Esto es cuando se está seguro de que el evento va a ocurrir, ¿verdad? Y el imposible es cuando no se está seguro de que eso no puede ocurrir, ¿verdad? Esos son los tipos de eventos nada más.
En el experimento 1 del lanzamiento de una moneda, N y C, que sería número y cara o cara y número, son sucesos elementales, ¿verdad? Que caiga número o que caiga cara. Lo vamos a representar. Si es un espacio muestral, siempre se representa dentro de las llaves, ¿verdad? Y la probabilidad se representa así, ¿verdad? N, que sería probabilidad de el evento. El evento es el que está dentro del paréntesis y igual al número, ¿verdad? Del segundo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga del 1 al 6, ¿verdad? Son sucesos elementales y el total o el número de sucesos son 6. Que caiga 1, el suceso es 1, ¿verdad? Que caiga 2, solo el 2 y así hasta el 6. Estos axiomas de probabilidad es para que ustedes tengan pues muy en cuenta porque la probabilidad siempre es positiva, menor o igual que 1. ¿verdad? Esa es una de las propiedades. La probabilidad nunca va a ser negativa. No vamos a tener una probabilidad negativa. Si ustedes en un ejercicio les sale una probabilidad negativa es porque algún cálculo no lo han hecho bien, ¿verdad? Porque siempre la probabilidad, el resultado es positivo, mayor o igual a 1, mayor que 0 y menor o igual a 1, ¿verdad? Mayor que 0 y menor o igual a 1. Otra es que la probabilidad de un suceso seguro es 1. Por eso es que les digo, la probabilidad está entre 0 y 1. Cualquier resultado de probabilidad siempre está entre 0 y 1. Si lo pedimos en porcentaje, esa probabilidad la multiplicamos por 100 y ya obtenemos lo que es un porcentaje, ¿verdad? Y los porcentajes pues van de 0 a 100, ¿verdad? Por eso es que las probabilidades son de 0 a 1. Hay algunas propiedades también de las probabilidades, que es la suma de probabilidades de un suceso y su contrario, valen 1. La probabilidad del suceso imposible es 0, lo que les decía, cuando algo es realmente imposible de que suceda, ¿verdad? Y ahí están otras propiedades, ¿verdad? Que más adelante con los ejercicios vamos a ir viendo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar par al tirar un dado? ¿Cuál es la probabilidad de sacar par al tirar un dado? Entonces aquí sería, ¿cuáles son los números pares que hay en el dado? Solo están el 2, el 4 y el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga 2? Probabilidad de que sea igual a 2. Al lanzar el dado nos dé el 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay en el dado? Solo hay una cara que dice 2, ¿verdad? Esto lo vamos a dividir entre el total de caras que tiene el dado, que son 6. A eso le vamos a sumar la probabilidad de que caiga 4. ¿Cuántas caras con 4 hay? Una. Siempre dividida entre 6. Más la probabilidad de que caiga 6, que también hay una cara. Y entonces esto es igual a 1, 2, 3 sextos. O 3 sobre 6. 3 sobre 6, que si simplificamos, sacamos tercera sería 1/2. Y esto es igual a 0.5. Entonces, la probabilidad de que al lanzar un dado, este sea un número par, pues tenemos 50% de probabilidad, ¿verdad? O 0.5. ¿Por qué? Porque tenemos 3 caras que son número par y 3 caras que son número impar, ¿verdad? Lógicamente tenemos la mitad de las probabilidades.
Dice otros ejemplos. Una bolsa contiene 4 bolitas rojas y 3 azules. Si se saca una bolita, dice, ¿cuál sería el total? ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? Como hay 3 azules, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Como hay 3 azules, entonces sería 3 sobre el total de bolitas que hay dentro de la bolsa, que serían 7. 3 sobre 7. 3 sobre 7, 0.43. El siguiente ejemplo dice, se escoge aleatoriamente una persona vestida de rojo de un grupo de 5 personas que visten de rojo y 4 personas que visten de azul. Entonces, en total hay 5 personas de rojo pero el total de personas son 9, ¿verdad? Porque también hay 4 que andan de azul, entonces dividimos 5 entre 9 y esa sería la probabilidad. Un mes escogido al azar que comience con la letra A. Bueno, ¿cuántos meses en el año comienzan con A? Pues tenemos 2, ¿verdad? Abril y agosto. Entonces sería 2 dividido entre los casos posibles, que son 12. 2 meses comienzan con A, pero el año tiene 12 meses. O hay 12 meses. Un número de un dígito positivo elegido al azar es par. Los números dígitos son, ¿cuáles son los números dígitos? Los que tienen en su celular. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, pero la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que ese número dígito sea par? Los números pares serían el 0, 2, 4, 6, 8. Entonces tenemos 5 números pares entre el total de números dígitos, que son 10. 5 entre 10. Esto es 0.5. Los tipos de eventos, pues tenemos eventos exhaustivos, no exhaustivos, mutuamente exclusivos. Los exhaustivos se dice que 2 o más eventos son exhaustivos si se consideran todos los posibles resultados. Por ejemplo, si consideramos los días de la semana y decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es un evento exhaustivo. Es no exhaustivo si consideramos el evento los días de la semana y solo incluimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque consideramos sábado y domingo como fin de semana, ¿verdad? No parte de los días de la semana. Mutuamente exclusivos, por ejemplo, que el evento de que ustedes estén ahorita en la videoconferencia, ¿verdad? Eso impide que puedan estar en otro lugar, ¿verdad? También es mutuamente exclusivo porque no pueden hacerse al mismo tiempo, ¿verdad? Ambos. No mutuamente exclusivos son eventos de que sí se pueden hacer de forma simultánea. Por ejemplo, en el juego de dominó, ¿verdad? Que salga 2 y que salga 0. Sí puede haber, porque hay una ficha que tiene el 2 y el 0 juntos. O que haya 5 y que haya 3. Entonces también hay una ficha que tiene un 5 y que tiene 3. Independientes, los eventos independientes es, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Al lanzar un dado, al lanzar en la primera vez es independiente del segundo, el tercero, el cuarto, el quinto
resultado, ¿verdad? Cada vez va a ser un valor diferente y no depende del anterior. Es dependiente si ese resultado dice cuya probabilidad cambia dependiendo de que ocurra o no ocurra entre sí. Por ejemplo, si el lanzamiento de ese dado va acompañado de la regla o la característica, ¿verdad? De que al lanzar el dado, lanzamos dos dados, la suma de ambos tiene que ser 7. Entonces esto está condicionado, ¿verdad? Si el primer dado cayó 2, entonces el segundo dado tendría que caer 5 para que la suma me dé 7, ¿verdad? O si el primer dado cayó 4, el segundo dado me tiene que caer 3. Esos son eventos dependientes que dependen de lo que se haga con el experimento, ¿verdad? Anterior. Ahí está otro ejercicio. Principio de contar. Este ejercicio es más que todo para saber cuántas formas posibles de combinaciones hay. Cuántas combinaciones posibles. Tenemos el ejemplo de que Claudia va a adoptar un perrito, ¿verdad? Ese perrito en el refugio de animales. Y ahí los clasifican por género. Pueden ser machos o hembras. Y también de acuerdo a su tamaño. Entonces, la Claudia puede adoptar un perrito macho, pequeño. Puede ser una hembra grande, una hembra mediana, un macho grande, etcétera, ¿verdad? Entonces, con un diagrama de árbol se puede observar mejor el principio de contar, ¿verdad? A ver si podemos hacer el diagrama acá. Voy a tratar de hacerlo más pequeño para que me quepa el diagrama. Demasiado pequeño. Vale, entonces ahí dice que hay dos opciones, ¿verdad? Una es que sea hembra. Vamos a poner aquí que sea hembra. Y esa hembra puede ser de tres formas, ¿verdad? Pequeña, mediana y grande. Y si es macho también, ¿verdad? Si es macho, puede ser pequeño, mediano y grande. Entonces, Claudia podría adoptar una hembra pequeña ¿verdad? Pequeña. Disculpen ahí que estoy escribiendo con el mouse y es bastante difícil. Una hembra pequeña, una hembra mediana, una hembra grande. Tiene tres opciones aquí. Y si es macho también, ¿verdad? Tiene un macho pequeño, un macho mediano y uno grande. Tiene otras tres opciones aquí, ¿verdad? En total tiene 6 opciones. Si utilizamos el principio de contar, es las opciones que tiene de que sea selección de género, ¿verdad? Son 2 géneros, macho y hembra, por la selección de tamaño, que serían 3.
pequeño, mediano y grande. Entonces 2 por 3 son 6. Este último es por el principio de contar. Y si lo hacemos con el diagrama también nos salen 6, ¿verdad? 3 aquí arriba y 3 abajo son las mismas 6. Y esas aplicaciones son también ejemplos sobre eso. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a la clase. Esta sería toda la clase, solo van a hacer probabilidad, ¿verdad? Introducción a la probabilidad, introducción a como qué se entiende por probabilidad, ¿verdad? A clases virtuales, que es el que estamos ahorita, y está también lo que es el foro, ¿verdad? El foro académico algunos ya comentaron, ¿verdad? Es algo voluntario, si quieren hacerlo pueden hacerlo, ¿verdad? Este foro ha sido diseñado para compartir conceptos sobre probabilidad, su propio concepto, lo que entienden por probabilidad, no lo que está en la diapositiva, ¿verdad? Y mencione al menos 3 ejemplos donde se puede hacer uso de la probabilidad, ¿verdad? Cuando nos preguntamos qué probabilidad hay de que llueva, cuando nos decimos cuál es la probabilidad de que lanzar un dado nos sea el número 3, ¿verdad? Etcétera. Ahí ya comentaron algunos, ¿verdad? Emilio y Katie. Muy bien. Los felicito a los que se conectaron y a los que ya han participado, ¿verdad? Les agradezco también. Siempre los voy a tomar en consideración para futuras evaluaciones, ¿verdad? Entonces, espero que hayan entendido un poco de lo que es la asignatura, de lo que es el tema, perdón, de las probabilidades. Y recuerden que esta semana pues solamente es el comentario ahí y no hay tareas. Nos vemos la siguiente semana con ya distribución de probabilidades en la que sí están los ejercicios ya planteados. Agradecerles su presencia y su participación. Venga, buena tarde, Lick. Adiós. Cuídese. Adiós.